Hola, buenas tardes. Soy Patricio Vallados, soy director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos y desafortunadamente soy su último ponente. Ya todo el mundo está hambriento y con ganas de irse y no me van a pelar, entonces voy a tratar de ser lo más rápido posible en mi exposición para que si tienen algunas dudas o algunos comentarios, pues podamos verlos rápidamente y entonces ya rompamos filas. Bien, lo que tenemos. Les voy a platicar un poco de las prerrogativas que tienen los partidos políticos, que básicamente se dividen en tres: financiamiento público, acceso a los medios masivos de comunicación y una que nadie conoce casi, que es el acceso a correo y telégrafos. Entonces, respecto al financiamiento público, lo que es importante que todos ustedes recuerden es, digamos, la regla de equidad que tomó la legislación electoral a partir del 1996. Ahí se determinó, recuerden las elecciones de 94, recuerden que, digamos, inclusive el presidente electo Zedillo dijo que habían sido una contienda justa pero no equitativa, ¿no? Porque en efecto el dinero que tenía el PRI sobre los demás partidos pues era muchísimo. A partir de ahí se dio una reforma, se dio esta nueva regla, que lo que nos indica es que en términos de prerrogativas, el 30% del financiamiento o del acceso a los medios de comunicación se da en condiciones de igualdad, es decir, todos iguales, todos los 9 partidos nacionales que hay, entonces tienen una novena parte de ese 30% igualitario y el 70% restante depende de del resultado de la última elección de diputados. Entonces, ahorita como van a poder ver, la última elección de diputados, quien tuvo más votos fue el PRI, luego el PAN y así sucesivamente, y entonces vamos a ver cómo se reparte el dinero ahí. El financiamiento público para los partidos está dividido en actividades ordinarias, es decir, para el sostenimiento y el despliegue de las capacidades de los partidos cada año. Luego, actividades específicas, que son actividades que la ley y el legislador dijo que era importante, digamos, que los partidos hicieran, y entonces hay una bolsa para tal efecto. Entonces, ¿qué es? Cursos de capacitación, seminarios, que tiene que ver también con cuestiones de género, etcétera, etcétera. Y finalmente, el financiamiento a gastos de campaña, ahí cuando hay elecciones federales, que en este caso, en el caso del INE son cada 3 años. Bien. No, pues ni uno ni otro. A ver, le hago como que le muevo y entonces ya le mueven de arriba. Lo que vamos a tener es, les digo, el financiamiento 2018. ¿Cuál es? Pues la módica cantidad de 6,788,916 pesos. ¿Qué es lo que tenemos? Este nuevo, digamos, o esta determinación ahora para el INE es mucho más fácil. Antes había unas fórmulas que eran muy subjetivas, porque por ejemplo dependía del número de partidos que había, dependía por ejemplo del costo mínimo de campaña, y este costo mínimo de campaña se determinaba por la renta de un local, una línea telefónica, etcétera, etcétera. Entonces era muy variante. Ahora es muy fácil, rapidísimo. ¿Cuántos ciudadanos están inscritos en el padrón electoral al 31 de julio de 17? Pues estos 87,5 millones. ¿Cuál es la unidad de medida? Valor diario, 75, que es lo que reemplazó al salario mínimo, como recordarán.
¿Cuál es el 65% de esta unidad de medida? 49 pesos. Y entonces, ¿qué tenemos? Esto por esto nos da 4,296 millones. Tan fácil. Ya no hay que el INE le pone, le quita, nada. Es una fórmula que viene en la Constitución y es muy fácil hacer. Para actividades específicas, ¿qué es lo que hacemos? Pues ponemos el 30% y entonces quedan 128. Para campañas, cuando hay campañas de presidentes, senadores y de diputados, es el 50% del ordinario, es decir, si teníamos 4.2, 4,200, digamos, aquí tenemos 2,150. Entonces, esto se da en mensualidades, entre 12 cada mes, y los gastos de campaña se dan los primeros 6 meses del año, una sexta parte cada mes, de enero a junio. Para candidaturas independientes, ahorita van a ver, se dan en total 42 millones de pesos, que es lo mismo que un partido de nueva creación que accede solo al 30% del igualitario. Y son 42 millones de pesos para presidencia, para senadurías y para diputaciones. Estos 42 los vamos a dividir entre 3, una bolsa para cada quien, y entre quienes haya. A diputados ahorita preliminarmente hasta 39 personas se pueden registrar, entonces esa tercera parte de los 42 se va a dividir entre 39, para senadurías ahorita tenemos Bueno. digamos, quien finalmente quede para candidaturas independientes a la presidencia. Tenemos 171 millones para franquicias postales, que ese es el otro. Esto es igualitario, esto se divide entre todos los países por igual, entre todos los partidos por igual. Y lo que les diría con el único dato más o menos relevante es que nunca se lo acaban los partidos. Se gastan como la mitad. Y la franquicia telegráfica, que son 700,000 pesos desde hace mucho, ¿cuánto se gasta de ahí? A ver, compañero. 0. Respuesta correcta. De hace como 3 o 4 años no ha habido nadie que mande un telégrafo, por lo menos con la franquicia del INE. Pero bueno, ahí está, y ahí se quedará hasta que reformemos la ley. Para hacer todo gran. Entonces lo que tenemos aquí vienen, como ven, digamos, el PRI tiene la mayor cantidad, luego el PAN, luego el PRD, Morena, Verde y así sucesivamente. Al final recordarán el PT, ¿se acuerdan que rayó el 2% en el 15? Entonces se quedó prácticamente con el 30%. Sí se oye. Bien. Adelante, por favor. Bien. Renuncia a prerrogativas, que son algo que fue, digamos, estuvo de moda a final del año pasado con producto de los sismos. Tuvimos que 5 partidos renunciaron a financiamiento público por un monto de 380 millones de pesos. En este año el PAN ha renunciado, creo que si no estoy equivocado, a otros 60 millones de pesos. Entonces esto llevaría la cifra total como a 440 millones de pesos. Adelante, por favor. Si nos regresamos evidentemente no es igual. Por ejemplo, el PRI renunció a la totalidad de su financiamiento. El PAN dijo que iba a ser como mensualidades hasta
hasta juntar un monto. El Verde, por ejemplo, dijo que renunciaba a la mitad de su financiamiento después de pagar las multas que se le descuentan todos los meses por distintas cuestiones. Movimiento Ciudadano, después de pagar un crédito y sus multas, entonces, y así. Y Encuentro Social el 10% de su financiamiento. Esta es la bolsa, si quieren un desglose con mucho gusto se los damos. Adelante. Candidaturas independientes, que es otro tema que ha sido más o menos relevante en la contienda. ¿Cómo cerramos? Cerramos con 9 millones de apoyos enviados. Entonces, sí les contesto la pregunta, sí funcionó el app, sí funcionaba y funcionó 9 millones de veces. Entonces, es una, digamos, es una aplicación que permitió de mejor manera poder recabar el apoyo ciudadano de los distintos aspirantes independientes. ¿Y por qué lo decimos? Porque sí podemos comparar. Casi duplicamos el número de apoyos que tuvieron los diputados del 15 en papel que ahora con lo electrónico. Senadores y presidente nunca había habido, entonces no tiene punto de comparación, pero en diputados sí sabemos. En diputados llegaron a la boleta 20 la vez pasada en el 15, ahorita podrán llegar a la boleta 39, con lo cual pues nos dice que la aplicación fue, digamos, o funcionó de mejor manera que el método tradicional para recabar los apoyos ciudadanos. Y lo hizo así también con un costo que es una fracción de lo que nos hubiéramos gastado. Nos hubiéramos gastado alrededor de 110 millones de pesos en el método tradicional. ¿Por qué? Porque teníamos que capturar una a una los 9 millones de apoyos, teníamos que contratar personal para eso, rentar computadoras, rentar inmuebles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de 110 millones de pesos nos gastamos como 4,5 en una aplicación que aparte no nos va a servir nada más para los independientes, nos va a servir posteriormente para consultas populares, para cuando se abra el registro a los partidos nuevos el año que entra, también nos servirá para eso y para un montón de cosas más. ¿Qué tenemos como beneficios para la ciudadanía? La autenticidad de los apoyos. Es decir, sabemos que en el 15 hubo anomalías en la entrega de fotocopias, sabemos que en el 16 hubo anomalías, les doy 2 ejemplos. En el 16, por ejemplo, resulta que las personas en la Ciudad de México que iban a apoyar a los independientes para el constituyente, 8,000 entre que firmaron su apoyo y nosotros lo contamos y el ingeniero Miranda y su gente lo contaron, se murieron sorpresivamente y nadie se dio cuenta, más de 8,000 y como 7,000 los metieron a la cárcel y les suspendieron sus derechos políticos. Pues eso evidentemente no es posible. ¿Qué es lo que teníamos? Que hay gente que tiene listados nominales viejos y fotocopias de credenciales y las metían. Y así como nos dábamos cuenta, en algunas ocasiones la verdad es que no podíamos procesarlo de manera adecuada. Ahorita lo que pasó, lo que ya pasó con diputados y ya pasó con senadores, es que esta aplicación nos permitió tener un expediente electrónico donde tenemos la foto de la credencial que tiene que ser la original de un lado, del otro, una foto de la persona que era opcional y la firma. Esto lo que nos dio es la posibilidad de darnos darnos cuenta a tiempo de cuando trataban de burlar la voluntad ciudadana. ¿Cuál fue, por ejemplo, la consecuencia de eso? Que en la Ciudad de México a las 13 personas que eran aspirantes a diputados, a diputaciones federales, no pasó una sola, pasaron 0. ¿Por qué? Porque intentaron hacer trampa. Y nos pudimos dar cuenta porque teníamos una aplicación que nos daba un expediente que era perfectamente revisable. Para el Senado de la Ciudad de México, por ejemplo, pues ya mejor
creo que la tarde que convocamos a la conferencia de prensa recibimos renuncias de 3 aspirantes a la senaduría. Ya ahí muere, no, y entonces eso es lo que estamos haciendo. Ahorita estamos terminando de revisar los apoyos para la presidencia de las 3 personas que preliminarmente cumplieron con los requisitos, preliminarmente. Y seguramente a finales de esta semana, principios de la que entra, ya tengan ustedes algún resultado respecto de eso. Beneficios para los aspirantes también, porque podían saber cómo iban avanzando. Tuvimos también cuestiones muy buenas. Por ejemplo, para las senadurías, para el Senado, que es una cuestión muy interesante, de los, digamos, 7 que llegaron a la boleta o van a llegar a la boleta, no encontramos un solo caso de simulación. Entonces se trata de gente, y si vemos, se trata de personas pues que tienen cierta trayectoria, que tienen cierto seguimiento, etcétera, etcétera. Entonces era como natural, ¿no?, que Kumamoto llegara en Jalisco y Cloutier llegara en Sinaloa y Raúl González llegara en Nuevo León y Pablo Salazar en Chiapas. Digamos, no sorprende mucho, ¿no? Y entonces pudimos tener esos también muy buenos ejemplos. Y ellos pues ya sabían cómo iban, porque nosotros les avisábamos diario cómo iban y no esperábamos hasta el final del periodo para ver cómo va. Y beneficios para la autoridad electoral, pues desde luego certeza, desde luego ahorrar recursos públicos, más de 100 millones de pesos de ahorro, y poder dar cuentas, porque ustedes, digamos, como reporteros y reporteras saben que podían ir a la página del INE todos y cada uno de los días y ver el avance de todos y cada uno de los días, y cada semana ver dispersión y etcétera, etcétera. Entonces también la sociedad estuvo mejor informada de cómo íbamos. A ver, ¿qué es lo que hubiera pasado si, por ejemplo, en presidencia no hubiéramos tenido, como en el 2015, resultados sino hasta el final? Yo conozco algunos candidatos, por ejemplo, que son muy críticos nuestros, que seguramente si no hubiera habido información antes, podrían haber dicho, no, yo entregué todas y cada uno de los apoyos y las firmas. ¿Y qué pasa? Que llegaron a 75,000. ¿No? Era muy fácil porque no había información. Aquí, poco a poco fuimos viendo pues quiénes seguían en el camino y quiénes ya se estaban quedando, para bien o para mal, pero también creo que es una de las ventajas de esta tecnología. Adelante, por favor. Bueno, ya platicamos esto, 39,7, 3 en proceso de verificación. Adelante. Bueno, los requisitos ya se los saben, no les voy a decir, simplemente un poco les recuerdo. Finales de esta semana, principios de la otra, tendremos ya resultados de nuestra revisión total. De ahí se abrirán 5 días para derecho de audiencia, para que la y los aspirantes puedan confrontar la revisión del INE y poder alegar, si es que nos equivocamos en algo, bueno, poder ejercer ese derecho de audiencia y tener cifras finales. Hacia los 20 y tantos de marzo se irá al Consejo un dictamen de apoyo ciudadano, donde el Consejo podrá decir quiénes cumplieron con el apoyo tanto numérico como en dispersión geográfica. Y finalmente el 29 de marzo, al igual que todos los partidos políticos, será la sesión especial que va a ser convocada a las 7 de la tarde para registrar las candidaturas de partidos y de independientes. En cuanto a esto, también lo que les puedo decir es que en independientes irán al Consejo General, para el Senado en los consejos locales, para los diputados en los consejos distritales. Los partidos políticos tienen la posibilidad, que normalmente siempre lo hacen, de registrarse en el Consejo General supletoriamente respecto a diputados y senadores. Es el caso, y seguramente lo que va a pasar es que se van a registrar aquí en
en nuestras oficinas para todos. Adelante. Bien. Bueno, esto ya lo vimos. Adelante. Bueno, tiempos en radio y tele se va a dividir igualito que el financiamiento público. Es decir, van a contar como un 10º partido para efectos de tiempo de radio y televisión, y este 10º partido se va a dividir entre 3. Y entonces les van a tocar pues poquitos spots, pero bueno, pues sí les van a tocar. Adelante. Que por cierto, eso está impugnado, nos acaban de impugnar una negativa me preguntaron a mí si les podíamos dar acceso a radio y televisión, les dije que la ley lo prohibía, lo impugnaron al tribunal y el tribunal pues decidirá pronto. Ríos Peter. Registro de registro de candidaturas, ya les dije. Debates presidenciales de abril a junio, ¿ya les platicaron de los debates o no? Bueno, ya pronto les van a platicar. Jornada electoral 1 de julio y asignación de diputados federales y senadurías para agosto. Creo que ya con eso me quedo y entonces estoy a sus órdenes para… ¿debate? ¿Sí? Bueno, ya se lo saben. Ciudad de México, 22 de abril a las 20 horas, política y gobierno, digamos, ya… ¿Qué es la ventaja de los debates? Nada más se los digo rápido, es lo siguiente. Antes, las reglas que nos habíamos dado exigían que para tomar cualquier decisión de los debates, esperábamos a que hubiera candidatos y candidatas y a partir de ahí se negociaba con ellos y se buscaba su consenso para cuáles eran los formatos de los debates, el número, desde ahí hasta la toma, si era cerrada o abierta, o se movía la cámara o no, o había, si apelaban a alguien, había la cámara del aludido, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el resultado? Pues el que todos conocemos. Pues debates que no debería decir esto veniendo del INE, pero aburridísimos. Y que no le daban elementos a la sociedad para reflexionar su voto. ¿Para qué sirven los debates? Desde nuestra perspectiva, para dar elementos a la ciudadanía para que tome la decisión que quiera. Y para eso se necesita llevar a las y los candidatos pues a lugares donde no quisieran llegar por sí mismos y a no hacer discursos memorizados como siempre ha pasado. Y aunque hubiera la libertad como el 12, por ejemplo, que tenían 8 minutos de bolsa de tiempo libre, y digo, un día que no tengan nada que hacer, vean, y por ejemplo vean a Cuadri como les decía, oigan, ¿y ustedes qué piensan del matrimonio de personas del mismo sexo? Y entonces uno decía, bueno, yo voy a hacer muchos hospitales, y el otro decía que sus programas sociales, y nadie se daba por aludido y nadie le entraba, digamos, al debate. Lo que el Consejo General decidió es ahora adelantar las reglas antes de que haya candidatos. Y entonces ya se decidió que va a haber 3 debates, ya se decidió en dónde van a ser, ya se decidieron las fechas y ya se decidieron los principios básicos y específicos que llaman a una moderación activa, a una confrontación, a la posibilidad de repreguntas y etcétera, etcétera. Todavía nos faltan los formatos específicos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo organizar un debate para 3 que para 6. Y hasta que no sepamos cuántos hay, no podemos tomar una decisión. Porque en tele, si hay 3 o 6, pues evidentemente cambia mucho, ¿no? Y como tenemos entre 90 y 120 minutos, pues veremos a partir de cuántos llegan a la boleta como las reglas específicas. Pero lo que sí les puedo asegurar es que nuestros compañeros de comunicación social les van a producir un debate como el que nunca han visto. Si no, les invito una comida. Van a ver, les va a salir muy bien. 20 de mayo, 20 horas, Tijuana.
Aquí, como saben, el único tema de interés hasta ahorita es que coincide con la final de la Liga Mexicana, entonces estamos viendo, ya tenemos una cita pronto con la gente de la federación para ver cómo podemos compatibilizar, seguramente lo podremos hacer bien. Ya de entrada, las televisoras que lo podrían transmitir nos han dicho que están, digamos, interesadas en hacer digamos, en no se tienen por qué confrontar, ¿no? Y finalmente, Mérida, Yucatán, 12 de junio, 21 horas. Y nada más yo lo que les diría es, a ver, tuvimos este rollo, digamos, de los debates, que si debates en intercampañas, que si sí, que no. Más allá de eso, lo que les puedo decir es, uno, en todo el mundo no hay debates 120 días antes de la elección, en ninguna parte del mundo. Nuestros debates están bastante lejanos, inclusive el primero, que es como a 70 días de la elección, es de los más lejanos. Y tenemos 3 que tampoco es. Entonces, digamos, por debates no se preocupen, que vamos a tener más que en la mayoría. Y también, digamos, una cosa que no había pasado en México es que los vamos a tener pues relativamente antes, digamos unos 20 días antes de la jornada, que ya es como cercano. Entonces creo que esas son de las cosas que podríamos adelantar adelante. Creo que ya no, ¿o no? ¿Hay algo más? Control. Pues ya, listo. Muchas gracias. Preguntas. Vámonos rápido. Carmen Guerra, La Voz de Chiapas. Verificación de firmas falsas, ¿habrá sanción a los aspirantes? Y si es así, con esto se habla la gravedad del asunto. Pagar multa no se volverá costumbre. Uno, sí, digamos, habrá sanciones si quien tiene que aprobar las sanciones determina. Nosotros ya dimos vista de los diputados y de los senadores. Quien tuviera 10% o más de fotocopias, se dio vista. Quien tuviera simulaciones, así había sido una, se dio vista a la FEPADE y al contencioso electoral. Veremos en los próximos días o meses qué pasa con eso. Con eso subsanan, no se sabe todavía, porque no se ha tomado ese criterio, ¿no? Es decir, si hubo una gente que tuvo algún porcentaje de fotocopias, pero de todas maneras cumplió con el umbral, ¿le vamos a dar el registro o no? Eso todavía está por verse. Lo que les diría es que la ley no da como mucho para dónde hacerse, pero pues esa es una decisión que tomarán las y los consejeros, entonces no puedo. Y pagar multa no volverá a ser costumbre, yo espero que no, porque de entrada los que ya cachamos, pues ya les dimos las gracias, o sea, ya no van a pasar a la siguiente etapa. Entonces yo creo que esto va a ser un antes y un después, porque antes, o sea, en 2016 nosotros dijimos que no, le explicamos al tribunal, pero el tribunal dijo, como son demasiadas firmas y no tuvieron el suficiente tiempo para defenderse, pues adelante. Y eso es lo que logramos superar respecto al 16, que ya tuvimos la oportunidad y ya el tribunal en algunos casos ya nos dio la razón. Y Esmeralda Sánchez, Infonor, Coahuila. Coahuila no es obligatorio presentar credencial original para los apoyos independientes. El INE no interviene de alguna manera en este ejercicio. ¿Qué pasa con la confiabilidad de las que se habla? ¿Por qué se permite que se haga así? Pues porque somos una federación. Mientras México siga siendo un país federal, pues va a haber leyes para cada una de las entidades y leyes nacionales. Hay algunas cuestiones que son nacionales, como el padrón electoral, como el acceso a radio y televisión, como la fiscalización, y hay otras que son, cada entidad se da sus reglas.
Eso deriva del pacto federal y como está México. Nosotros, ¿qué hicimos? Ofrecimos el app a todos los OPLES que la quisieran usar, la gran mayoría lo usaron. Y también ¿qué ofrecimos? Ofrecimos hacer la compulsa con el listado nominal y el registro lo hizo en todos los casos. Entonces ahí sí podemos ayudar. Las reglas que se den cada quien pues tiene que ver con, ni siquiera con el OPLE, tiene que ver con el legislativo estatal. Creo que son todas y si no hubiera nada más les agradezco la paciencia infinita y ya vámonos a comer. ¿Cuántos estados están en la situación de Coahuila? Es decir, que se acepten fotocopias, no sé, pero se los averiguo. Coahuila y San Luis no usaron el app. Sí, Coahuila y San Luis, entonces significa que 28 sí lo usaron. Sí. Pero aquí sí es federal, o sea, sí cambian, ¿no? O sea, Coahuila, por ejemplo, los presidenciables, las firmas para Coahuila sí eran. No, porque es un puesto de elección federal, entonces se rige bajo la ley federal. Sí, lo que estaba hablando la compañera era para locales. O bueno, ojalá que sí, porque así le entendí. Qué bueno, Héctor, sí. O sea, para cargos de elección federales, presidente, senado y diputados federales, se aplica nuestra legislación, es decir, que no se permiten fotocopias. Para las contiendas locales, es decir, si hay gobernador, diputados locales o presidencias municipales, se aplicaría la legislación local. Gracias por la aclaración. A ver, sí, para el caso de elección presidencial, cualquier fotocopia es nula para nosotros, no es válida, aunque esté en el listado nominal. Y precisamente por eso ponemos que son preliminarmente en el listado nominal, porque nos dimos cuenta que hay unas fotocopias que sí las leía muy bien el app y entonces preliminarmente estaban en el listado nominal, pero ya que vimos la imagen nos dimos cuenta que eran fotocopias y por lo tanto son no válidas, porque el lineamiento exige que sea la credencial original. La pregunta de la compañera era para cargos de elección local, solo local. Y entonces los estados a lo mejor dijeron, pues yo sí permito las fotocopias. Para cargos de elección federal, presidentes, senadurías y diputaciones federales, no se permite las fotocopias. Muy bien, gracias Carla. Muchas gracias, Patricio, y muchísimas gracias a todos por su paciencia, por los que llegaron hasta el final, les agradecemos muchísimo, esperemos que haya sido de utilidad.